bien, pues seguimos entonces hablando sobre eh, las novelas. El siguiente tipo o género de novela que tenemos es la novela de ciencia ficción. Y las novelas de ciencia ficción pues parten de la imaginación, de la especulación de una serie de hechos que se desarrollan en un espacio imaginario, y estos relatos se basan en historias futuristas acerca de viajes espaciales, la existencia de alienígenas, la evolución humana, el fin del mundo, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacen uso pues de ciencias físicas, elementos tecnológicos, la vida artificial y otros recursos a lo mejor robóticos para el desarrollo de la historia. Incluso también los personajes pueden ser humanos o seres recreados a partir de la imaginación del autor. Y como ejemplos de este tipo de novelas tenemos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y tenemos El Juego de Ender de Orson Scott Card, entre otros pues muchísimos ejemplos de novelas de ciencia ficción. El siguiente género que tenemos es la novela de fantasía, y las novelas de fantasía son aquellas que hacen uso de elementos imaginativos pues para recrear y muchos personajes o mundos cuyas características particulares pueden no ser reales, ¿no? Obviamente no se debe confundir con las novelas, perdón, de ciencia ficción, porque estos relatos generalmente abundan los elementos tecnológicos. En las de fantasía no, aquí abunda todo lo que tiene que ver con elementos fantasiosos, como por ejemplo hadas, brujas, hechiceros, elfos, trolls. Y en los de ciencia ficción pues tiene que ser robots, naves espaciales, etcétera, etcétera, ¿no? Para que puedan comprender un poquito más esa diferencia. Entonces, los elementos más destacados son la trilogía en ese tipo de libros pues son estos personajes, ¿no? Entonces, como ejemplos de ellas serían El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y la saga pues de Harry Potter de Rowling, entre otros más, ¿no? Esos serían como los grandes representantes. Siguiente es la novela de terror. Y bueno, pues la novela de terror se cuenta solo, ¿verdad? Porque se caracteriza por narrar historias que generan miedo y temor durante el desarrollo de los hechos. Sin embargo, estos relatos suelen atrapar al lector hasta el desenlace de la historia. A quien le gusta el thriller, la novela de terror, no la suelta. Los que no somos tan afines a este tipo de novelas, bueno, pues entonces para nosotros es como un poquito, pues, difícil de mantener ahí la atención, ¿no? A mí en lo personal casi no me gustan, pero bueno, en fin, ¿no? Un escritor que se caracteriza por escribir este género de novelas es Stephen King. Ustedes lo recordarán pues por la película The Shine, El Resplandor, que es una novela de terror de las más conocidas, y bueno, pues él es uno de los máximos exponentes de este género. También tenemos las novelas de aventuras. Las novelas de aventuras obviamente son aquellas que narran historias en las cuales los personajes se adentran en lugares desconocidos en la búsqueda de experimentar algo nuevo. Bien sea si conocen el lugar, si van a realizar un viaje, si van a revelar un misterio, si van a iniciar una relación amorosa, etcétera. Ahí entra ese tipo de aventuras. Estas novelas se caracterizan porque los personajes deben asumir riesgos, son atrevidos, les atrae el misterio, experimentan situaciones desconocidas y de acción, e incluso en ocasiones dependen de la suerte. Por ejemplo, la novela de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, o Defoe, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, entre otras. Tenemos ahora la novela romántica. Y bueno, la novela romántica es de las más populares, no solo para las mujeres, también para los hombres, ¿eh? Y bueno, pues las novelas románticas son aquellas en las que se desarrolla una historia de amor, generalmente con un final feliz, obviamente, ¿no? Y la trama principal de estas novelas pues está repleta de descripciones de las emociones de los protagonistas enamorados, los cuales viven un proceso de enamoramiento, encuentros furtivos, sensualidad, el enfrentamiento entre rivales, entre otros. Y bueno, pues como ejemplo de este tipo de novelas se encuentra Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, Los Puentes de Madison de Robert James Waller, El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. ¿Ya se dieron cuenta? Muchos textos son del autor Gabriel García Márquez. Qué interesante, ¿no? Y bueno, entonces estos serían
a grandes rasgos las características de la novela, y ese sería el género que nosotros estaríamos viendo hoy. También brevemente quiero hablarles sobre un género que es muy muy bonito, que es la fábula. Y la fábula, pues ustedes deben de estar un poquito más familiarizadas con ella, porque se trata de relatos, composiciones breves literarias en las que los personajes casi siempre son animales u objetos y representan características humanas como el hablar, el movimiento, y estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto. Su finalidad es didáctica. Y entonces pues hay muchísimas fábulas, y obviamente pues la estructura de la fábula es que son breves, tienen elementos de la narración, tienen una estructura sencilla porque como debe de ser comprendida para recibir un mensaje, pues la fábula es cortita. Tiene personajes también en su mayoría animales u objetos humanizados. Los temas pueden ser variados: la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira, y su intención es criticar ciertos comportamientos o actitudes que se disimula con el uso de personajes humanizados. Ahora no es solamente para niños, también es para los adultos, y obviamente incluye pues una moraleja, que es la enseñanza moral, que nos ayudará a tratar de hacer cambiar nuestra conducta, ¿ok? Entonces esos serían los dos textos que vamos a ver hoy: la novela y la fábula. Lo vimos así como rapidito porque realmente es un texto muy sencillo, pero también quería que lo tuvieran de información. Muy bien, chicos, hasta aquí es nuestra clase de este día, así que cuídense mucho y seguimos en contacto. Bye.